Bendiciones, amada iglesia. Estamos contentos porque continuamos con nuestros devocionales del libro de Apocalipsis. Estamos viendo que Juan es un ancianito, fue exiliado hacia la isla de Patmos, donde hay muy pocos habitantes, donde es homeless, no tiene familia, está lejos de su iglesia, de sus conocidos. Y aquí mismo fue cuando este hombre está en sufrimiento, está pasando por una dificultad tan grande, cuando Dios se revela a su vida. Hay algo en el sufrimiento que nos acerca más a Dios. Es el quebrantamiento. ¿Por qué? Porque no dependes de ti mismo, no dependes de lo que hay a tu alrededor o de las personas a tu alrededor. Dependes completamente de Dios. Y quiero platicarte un poquito de mi vida, de mi testimonio. A la edad de 17 años, yo estoy embarazada, recién casada, y pues voy con mi ginecóloga a que me haga un chequeo. Se dan cuenta que tengo un tumor muy grande en mi cuello. Me mandan a hacerme biopsias para ver si no era cáncer. Y efectivamente, cuando recibo esos resultados, era cáncer. ¿Cuánto tiempo me quedaba? ¿Nacería mi hija? ¿Quién iba a educar a mi hija? ¿Mi esposo se quedaría solo? Y muchas cosas pasaban por mi mente. Y yo no podía depender de mí misma porque yo no me podía sanar a mí misma. Yo no podía depender de un médico porque un médico no me podía dar la sanidad que yo necesitaba. Fue entonces cuando empecé a quebrantarme y decirle al Señor, me rindo, no puedo más. Yo no puedo hacer nada por mí misma, nadie puede hacer nada por mí, mi esposo no puede hacer nada por mí, solamente tú tienes el control sobre mi vida. Es en medio de la dificultad, en medio del desierto, donde tú aprendes a depender completamente de Dios. Me dijeron, cuando nazca tu hija, 3 meses después vamos a operarte y quitarte el tumor. Me lo quitaron y me dieron una radiación. Después de unos meses, me volví a embarazar y nació Omarcito. Me volvieron a dar, después de otros meses, la segunda radiación. Y después de esa ya no volví, porque los últimos resultados que recibí de la segunda radiación me hicieron un MRI, un escaneo de todo el cuerpo, y se dieron cuenta que el cáncer se había ido por los pulmones y se había ido por esta parte del pecho. Y yo dije, mi tercer hijo, que era Jonathan, necesitaba muchos cuidados. Y yo dije, primero es mi hijo antes que yo. No volví a ir al doctor. Pero cuando me embarazo de Caleb, que voy al doctor y me hacen un chequeo otra vez completo, se dan cuenta de que ya no hay cáncer. Dios me mostró su poder. Dios me sanó sin que yo me diera cuenta. Dios mostró su poder en medio del desierto. A pesar de que yo todavía estaba pasando por el problema de mi hijo, las cirugías de mi hijo y todo, esa es otra historia. Pero mientras yo iba todavía a través de ese desierto en el que yo tenía que aprender a depender de Dios, porque ni yo podía sanar a mi hijo tampoco. Los médicos ya habían hecho lo que ellos estaba a su alcance y tampoco podían sanar a mi hijo. Yo tenía que depender de Dios y le decía, Señor, tú me diste a mi hijo es tuyo, te lo entrego si es necesario. Si eso es lo que tú quieres, yo te lo entrego, pero que no sufra. Ese tipo de problemas, ese tipo de dificultades, te hace depender de Dios. Te hace renunciar a todo. Te hace quebrantarte, rendirte al Señor. Te das cuenta que no eres nada comparada al Señor. Y es lo mismo que el Señor le mostró a Juan. El Señor le estaba mostrando la magnitud de su poder en medio de la dificultad. Y lo que te quiero decir en este día no es para que te pongas triste ni mucho menos, sino para que realices este día que no importa qué tan grande es tu problema, tu Dios es mucho más grande y Él tiene poder para cambiar tu situación. Solamente ríndete a Él, ríndete a Él.
y verás que va a hacer grandes cosas en tu vida. Bendiciones.